Buscamos en nuestras Biblias Santiago capítulo 2. Se cuenta que de una reina europea que vivió hace muchos siglos, que dejó a su cochero sentado fuera durante un invierno, mientras ella iba al teatro. ¿Y qué sucedió? Sucede que el drama que estaban presentando en el teatro fue tan desgarrador, tan emotivo, que esa reina pasó llorando durante toda la obra. Pero resulta que al salir de esa obra que ya había finalizado, pues el cochero había muerto por el frío y ella no derramó ni una sola lágrima. Es impresionante que ella pasó llorando por una tragedia ficticia, pero en el momento que hubo una real, ella estuvo insensible, y mucho más, dado que ella posiblemente fue directamente responsable por la muerte de ese cochero. Y ni una sola lágrima, no se conmovió. Y así somos muchas veces. Hay gente que se involucra con películas, con obras de teatro, con una canción, con un programa de televisión, que cuando hay tragedias también son conmovidas, que se enfurecen cuando se enteran de los males e injusticias que suceden en este mundo, y sin embargo no muestran ninguna preocupación o compasión por el sufrimiento de un vecino o de un conocido que tiene una necesidad real y que vive al lado. En nuestro mundo artificial y egocéntrico, la fantasía a menudo se vuelve más significativa que la realidad. Cuando leí este relato que compartía ese pastor sobre esta reina, yo de inmediato me sentí identificado. Y creo que no soy el único. Es más, con algunos en conversaciones informales, a veces yo me sorprendo cuando quizás surge sobre una película que estaban viendo y yo les digo, ¿y ustedes no lloraron en esa parte? No, Ronnie. Y yo me quedo, pero qué extraño, pero esa parte tan emotiva que había. A los niños sé que la mayoría la han visto. Dieguito yo sé que es fanático de Toy Story. En la tercera parte hay un momento, y si no la han visto, pues les voy a contar el final. Al final parece que esos juguetes van a ser quemados. Y yo estaba, ¿cómo no puede ser, verdad? Van a morir. O sea, eran juguetes, pero... Ronnie, era obvio que eso no iba a pasar, me dijo alguien. Yo le dije, pero yo pensé que iba a pasar. Y yo estaba llorando viendo donde esos muñequitos se iban a quemar. Lloramos, nos conmovemos con eso. Pero pasamos al frente de alguien que está en verdadera necesidad, de un mendigo, como si nada. Estamos habituados a eso. Por personas que realmente sí han perdido sus pertenencias en una tragedia real por el fuego, y eso no es con nosotros. Es más, no solamente que a veces no nos conmovemos al ver las necesidades reales de alguien. Para vergüenza, algunos tendrían que admitir que, es más, se han hasta alegrado del mal ajeno. Qué bueno que le pasó eso a esa persona. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Ese es el fruto de la fe en una persona. Esa es la naturaleza de alguien que anda con Cristo. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O como leímos este versículo en el contexto, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe en Jesús y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle?
Y estamos en medio de una serie en estas semanas que nos estarán confrontando, examinando si nosotros estamos en la fe o no lo estamos. La genuinidad, la autenticidad de una profesión de fe en Cristo, en una persona, se verá más por lo que hace que por lo que dice. Alguien que diga que anda con Cristo, pero su vida es total desobediencia, eso es un fraude. ¿Qué es la fe entonces? Dijimos que es un conjunto de creencias en algo o en alguien, y en particular en las Escrituras. Ese alguien es Jesucristo, pero no es solamente lo que usted cree acerca de Jesucristo, confía usted en Jesucristo. Confía en Él para salvación. Porque no se trata solamente de la teología correcta, de la doctrina correcta. ¿Podrá tal fe salvarle? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. Esa fe de labios que honra externamente a Dios, pero su corazón está alejado de Él, eso no salva. ¿Por qué? Porque su confianza en última instancia no está en la persona de Jesús, está en Él, en algún mérito, en alguna obra, en su buena reputación, en su vida moral. Porque Cristo desenmascara todo eso en el día final. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen la voluntad de mi Padre? Es posible profetizar, es posible predicar, expulsar demonios, realizar milagros y no hacer la voluntad de Dios. Es una fe que no produce el fruto que agrada a Dios. Es un árbol malo. Un árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos. Y esos árboles pueden lucir similares, pero el fruto los pondrá en evidencia. No, hermanos y amigos, la salvación no es por obras. Nunca afirmaremos eso, y el día que alguien esté en el frente y afirme eso, quítenlo, porque la salvación es por gracia, no por obras. Porque es el testimonio que sin Cristo, el pecador lo mejor que puede producir sigue siendo obsceno y sucio delante de Dios. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?, pregunta Isaías. ¿Y qué es lo que él tiene que admitir? Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia. Nadie hay que invoque tu nombre para apoyarse en ti. ¿Despertó usted el día de hoy? No fue por ser bueno, fue por gracia de Dios. Nuestra justicia, lo mejor que podemos producir, sigue siendo insuficiente. Por eso cuando el pecador es convencido y ve en Jesús al glorioso Hijo unigénito, al Señor, al Mesías, al ungido, y confía en Él, es porque reconoce que no se puede salvar a sí mismo, pero que Él sí salva, y que con gusto se someterá al señorío de este Salvador. Y este pecador es unido a Cristo y aceptado delante del Padre. Pero todo aquel que es unido a Cristo llevará fruto. El Señor dirá: el que en mí permanece, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No hay obra suficiente para ganar la salvación, es por gracia, por medio de la fe, pero el que ha sido salvo llevará fruto. La fe que no salva, la fe que condena, es una fe infructífera, es una fe sin compasión, como vamos a estudiar esta noche. Es una fe que no se compadece por la necesidad de los demás. Oremos. Padre, esta noche venimos a ser confrontados una vez más ante tu palabra. Y el ruego es que te apiades de nosotros, que enternezca los corazones, que despedaces los corazones de piedras y los reemplaces por uno de carne. Oh Señor, que nos muestres la realidad y nos despiertes del engaño, porque hay una gran diferencia en pasar una época en la cual no estamos produciendo el fruto como quisiéramos verlo, a tener una vida seca, sin fruto.
que seamos hoy confrontados que ninguno llena la medida de compasión y misericordia que tú esperas. Que ninguno la muestra como la hemos recibido de tu parte. En el nombre del Señor Jesús oramos, pidiendo e implorando el favor para que nos guardes del error y nos afirmes en la verdad. Amén. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras es muerta, y particularmente una fe sin obras es sinónimo de una fe sin compasión. Una fe sin obras es sinónimo de una fe sin compasión. ¿Es esta situación descrita aquí por Santiago ficticia o es algo que llegó al conocimiento de él? No lo sabemos. Sin embargo, recordemos que las personas a quienes esta carta está siendo dirigida son personas que han sido exiliadas, es decir, sus negocios, sus trabajos, todo eso lo perdieron, y la mayoría, al ser dispersados, llegaron ¿a qué? A servirle a los ricos de los lugares donde llegaron. La mayoría de ellos realmente son pobres. Y esto llama la atención, porque a pesar de ser pobres, eso no quitó que ellos cometieran el pecado de hacer acepción de personas. Recordemos o repasemos brevemente el capítulo 2. En los versículos del 2 al 4 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esto, unido a lo que estamos leyendo en los versículos 15 y 16, nos inclina a pensar que no estamos hablando de meros ejemplos, de meros casos hipotéticos, sino de algo que es una realidad en estas personas. La mayoría ha perdido lo que tiene y aún así echan a un lado al que tiene aún menos que ellos. Eso no ha curado en ellos un corazón codicioso o la avaricia, y mucho menos los ha movido a compasión, porque precisamente siendo extranjeros y pobres deberían entender bien la situación en la que estas personas están, pero no. Vayan, caliéntense, llénense ustedes por su cuenta. ¿Cuáles son los rasgos de una fe sin compasión? Nosotros vemos dos rasgos en este texto. El primero de ellos es una fe sin compasión ni aún para los hermanos. Y en segundo lugar, una fe sin compasión es sin provecho alguno para nadie. En primer lugar, una fe sin compasión ni aún para los hermanos. Y en segundo lugar, una fe sin compasión es sin provecho alguno para nadie. Entonces vamos de nuevo al versículo 15. Y si un hermano o una hermana. El caso que se nos está exponiendo aquí nos deja sin excusa. Santiago no está hablando de un desconocido, de alguien que ellos no conocen, de alguien que está llevando una vida de impiedad. No está hablando ni siquiera de alguno de los ricos que los haya oprimido y que ese rico ahora también haya caído en desgracia. No es eso. ¿De quién está hablando? Un hermano o una hermana. Recordemos quiénes son estos hermanos o hermanas. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, hermanos míos. ¿Quiénes son estos hermanos? Son hermanos que sirven al mismo Dios y Señor Jesucristo de Santiago. En palabras llanas, son cristianos aquí los que están en necesidad.
¿Cómo es que esta compasión es una evidencia de una fe que salva o no? ¿Cómo es que lo sabemos? Es que Santiago no es el único escritor del Nuevo Testamento que nos presenta este escenario. Es más, vamos a ir un momento a la primera carta de Juan. Es casi como que Juan tuviera en su mente el ejemplo de Santiago y nos escribiera a nosotros. Santiago nos pone aquí dos hermanos que están en necesidad. ¿Y qué va a escribir Juan en su carta? En la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve ¿a quién? A su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Vemos el paralelo? ¿Y a qué está enfocando de nuevo Juan? La lengua, la palabra. Una cosa es decir que usted ama y otra cosa es amar en hecho y en verdad. Ahora, debemos ser buenos estudiantes. ¿Por qué es que lo que escribe Juan también aplica para lo que estamos viendo en Santiago? Porque Juan en su carta también, en este capítulo, está caracterizando quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Vean el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ustedes deberían asombrarse del amor de Dios hacia ustedes y que un pecador ahora pueda decir, yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sabe usted que es un hijo de Dios? Juan va a empezar a caracterizarlos. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Son palabras fuertes. Pero quiero que noten una palabra clave en ese versículo. Permanece. Permanece. ¿Qué dijo Cristo? El que permanece en mí lleva mucho fruto. Que leemos aquí, el que permanece en él no peca. Una vez más, hay consecuencias, hay efectos, hay resultados en aquella persona que está en Cristo. Todo aquel que permanece en él no permanece sin cambio. Sigamos, versículo 7. Hijitos, y este hijitos es pastoral, es como decir hermanos aquí también. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces Juan está describiendo los dos tipos de personas. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El hijo de Dios no peca, el hijo del diablo practica el pecado. Esos son. Pero ahora, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo se manifiestan? Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si usted ha conocido el amor de Dios, si usted ha sido resucitado de muerte a vida, si usted permanece en Cristo,
usted amará porque ha sido amado primero. El amor de Dios en hacerlo hijo suyo no le dejará a usted sin cambio. Por eso Juan llega a la misma conclusión que Santiago. ¿Cómo es posible que alguien vea entonces a su hermano tener necesidad y no tenga compasión? Juan tiene que decir, ¿cómo es posible que esa persona diga que el amor de Dios mora en él? No es posible. No amemos de palabra ni de lengua. No que esta persona tenga el amor de Dios, dice tenerlo y dice amar a los demás, pero no corresponde con sus hechos. Amemos de hecho y en verdad, en hecho, con obras, con acciones y en verdad, porque no podemos separar la salvación de la verdad. No podemos separar la fe de la verdad, ni la gracia de la verdad, porque Cristo es la verdad. ¿Confías en la verdad? ¿Cuáles son los resultados entonces de conocer la verdad en su vida? Ahora, ¿por qué he titulado este punto que es una compasión ni aún para los hermanos? Porque los hijos de Dios no estamos llamados a ser exclusivos. Jesús, de nuevo, y recuerden, si quieren sacar el provecho a Santiago, tienen que estar leyendo el Sermón del Monte vez tras vez. Pero los hijos de Dios no estamos llamados a ser exclusivos. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Debemos amar a quienes nos aman? Claro que debemos amar a quienes nos aman. Él mismo dejó ese mandamiento para nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes se amarán los unos a los otros. Claro que debemos amarnos. ¿Cómo no nos vamos a amar? En la iglesia esa debe ser la nota predominante. Todos aquellos que han conocido el amor de Dios van a amar a aquellos que también han sido redimidos por ese mismo Señor. Conocen el amor de Dios y se aman entre sí. Lo que Cristo quiere decir es, el creyente va un paso más allá. Va un paso más allá. El apóstol Pablo escribirá a los Gálatas este principio. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La fe no hace distinción, busca oportunidad ¿para qué? Para hacer bien a todos, pero primariamente las está buscando en aquellos que son parte de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque son consiervos, porque son hermanos en servidumbre, pero no son exclusivos. Aquel que ha sido cambiado, ha sido capacitado para ir ese paso más allá. Amad a vuestros enemigos, a quienes nos aborrecen. Ese es el fruto, el cambio que produce permanecer en Cristo. El fruto de la fe verdadera es que somos capacitados para amar a quienes nos odian. Ser exclusivos a quien ayudamos, a él sí, a este no. Hermanos, eso es cometer el pecado de acepción de personas. Pero el ejemplo que se nos está poniendo es para dejarnos totalmente sin excusa. Es que si usted no muestra compasión ni aún para sus hermanos, ni espere que usted va a mostrar compasión por alguien diferente. Pero hacer exclusión de a quién sirvo y a quién no, hacia quién muestro misericordia y a quién no, eso es acepción y es pecado. Recordemos lo que él ha escrito en Santiago 2:7. En Santiago 2, 8 y 9, perdón. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué está diciendo él? Ama usted a su prójimo, usted está haciendo bien. Pero si hacéis acepción de personas, están cometiendo pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Usted no puede decir que está cumpliendo el mandamiento de amar a Dios y a su prójimo como a usted mismo, si está teniendo preferencias.
Entonces, ¿qué de ti? ¿Escoges a quienes sí ayudar? Ayuda a aquellos que le pueden devolver el favor, a aquellos que le dicen a uno, le debo una, y sabe que sí le van a pagar de alguna forma. A ese sí le ayudo porque yo sé que de alguna forma me va a retribuir. Escoges mostrar compasión y bondad en los casos que muchas personas se darán cuenta y se darán, qué bueno que es Ronnie. A ese sí voy a ayudar porque va a ser un caso sonado. Y ganar buena fama, nombre y reputación. Te es fácil mostrar bondad a unos, pero no a otros. Es más, anhelas nunca verte en la situación de tener que ayudar a X persona. Ojalá nunca me toque tener que brindarle la mano. Ojalá nunca tenga que sacar de mi tiempo, de mi bolsillo, de mi ropa, de lo que el Señor me ha dado. Sean las razones que usted tenga, esa no es la compasión que caracteriza a la fe que salva. Y sí, cuesta tiempo, cuesta dinero. Las necesidades expuestas aquí son físicas. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. La expresión están desnudos no era que literalmente estaban desnudos. Podemos leerlo también, estaban mal vestidos. O sea, no que querían vestirse mal, es que no tenían con qué vestirse mejor. Podía estar haciendo frío y estaban pasándola mal porque no tenían el abrigo suficiente. Y el mantenimiento de cada día es similar. No que estuvieran literalmente en hambruna, pero no tenían lo suficiente para satisfacer su necesidad física de comer y alimentarse. Y esto era no algo temporal. Estamos viendo que es una situación prolongada de cada día. Y claro, para poder satisfacer esa necesidad hay que sacar de lo que uno tiene. ¿Es que acaso visitar a alguien para leer la Biblia, para darle un consejo y para orar, no es también mostrar amor y tener comunión? Sí lo es, el texto no está diciendo lo contrario. El texto no está diciendo que eso no sea bueno y piadoso. Pero las situaciones que van a mostrar lo que tenemos en nuestro corazón es cuando nos tocan el bolsillo, es cuando nos tocan de nuestro tiempo, cuando realmente aquello que nosotros damos como propio, tenemos que despojarnos de ello. ¿Y qué muestra eso? La avaricia y la codicia de nuestro corazón. En última instancia, cada persona tiene que reconocer que lo que tenemos, ¿qué es lo que leemos cuando vamos a recoger esa ofrenda? Del Señor lo hemos recibido. De lo recibido de tu mano te damos. Pero cuando llega la hora, eso es de nosotros. Es mi dinero y yo me lo he ganado. Es mi ropa. Es mi comida. Un corazón no regenerado está pegado a los bienes de este mundo. ¿Qué pasa cuando un corazón es cambiado? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ejemplos de ello. ¿Qué dijo Zaqueo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Fue Zaqueo salvo por dar dinero a los pobres? No, no es eso lo que Jesús está diciendo. Es que la evidencia del cambio que hubo en Zaqueo se manifestó en que él se despojó de ese dinero. Porque eso fue precisamente lo que el joven rico no pudo hacer. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿De sus bienes a los pobres? ¿Y qué pasó? No pudo. ¿Por qué? Porque él no era un hijo de Dios. Él no había sido cambiado. Pero la evidencia de lo que sucedió en Zaqueo se ve en cuán fácil él se despojó de lo que tenía. ¿Por qué? Porque lo más precioso ya lo había encontrado: la salvación en Cristo. La pregunta que nos confronta entonces es: usted que dice ser creyente, ¿cuál es su respuesta al ver a otros creyentes en aflicción y necesidad? ¿Ama usted de palabra y de lengua solamente? ¿Id en paz, calentados y saciados? ¿O es usted el que da lo necesario para el cuerpo? Y esto nos lleva
Al segundo punto, una fe sin compasión es sin provecho para nadie. Versículo 16. Al final, la pregunta, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Es la pregunta, ¿de qué aprovecha el hermano o la hermana o de qué aprovecha la persona que tal hace? Realmente puede aplicar en ambos sentidos. Sin duda, si yo estoy en una situación de necesidad, si yo estoy en una situación precaria y alguien me dice, ay, que Dios lo acompañe, eso a mí no me aprovecha de nada, yo me estoy muriendo de hambre, yo necesito ropa. ¿De qué me aprovecha? De nada. Literalmente esa persona lo que está diciendo es que Dios lo acompañe, caliéntese y aliméntese por su cuenta, que Él lo ayude. Es ir en paz, es el shalom. Vaya con Dios, es como nuestro Dios. Esta persona está siendo indiferente, hasta sarcástica se puede decir. Y que Dios lo ayude, porque yo no lo voy a hacer. Caliéntese y coma como pueda. Nosotros no usamos esas palabras literalmente, pero a veces usamos expresiones parecidas. Bueno, el Señor proveerá. No hacemos nada más. No es posiblemente el Señor que te está llamando para ser un instrumento y satisfacer la necesidad de ese hermano. Y esas son estas expresiones que suenen bien cristianas, pero no vamos a meternos en esto. Que el Señor le ayude a usted. ¿De qué le aprovecha a esa persona? De nada. De nada le aprovecha. Pero recordemos cómo inició esta idea central del autor, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovechará? Es decir, no solamente que las personas que reciben esas palabras de vayan con Dios no les aprovecha, es que la persona que tal hace tampoco tiene provecho en eso. Es decir, ¿de qué aprovechará decir tener fe en Jesús y cuando hay un hermano en necesidad, cada día usted dice y no hace? ¿De qué aprovecha decir que usted tiene fe y no ayuda al hermano? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? De nada. La persona que tal hace no tiene provecho. De nada le vale tener ese tipo de fe sin compasión. Por supuesto que no le aprovecha a él y como consecuencia, él tampoco será de provecho a los demás. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está muerta. Eso no sirve. Es como la sal cuando ha perdido su sabor, y Cristo también tuvo palabras fuertes para la sal cuando pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga. Una fe muerta, sin obras, sin vida, sin sabor, no aprovecha a nadie. No aprovecha a la persona que tiene esa fe, porque esa fe no le podrá salvar y tampoco será una fe que sea de provecho para el prójimo. Lo que está muerto, nada va a producir, solo hedor. De nuevo, la persona hará muchas cosas, pero no serán aquellas que surgen de la compasión y misericordia por primero haber conocido el amor de Dios. Porque obras de caridad muchas personas hacen, pero no surgen por haber conocido el amor de Dios. Pero entonces, ¿cómo es la compasión de la fe que salva? ¿Cómo es la compasión de la fe que salva? El sermón estaría incompleto si no somos instruidos acerca de esta compasión. Y el Espíritu Santo, guiando al autor, Él ya nos ha provisto de ese ejemplo, adicional al que ya tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la persona que tiene esta fe con compasión, ¿qué va a hacer cuando vea a un hermano en necesidad? Lo va a ayudar. Pero Él ya también nos ha dado a nosotros parámetros para saber qué es lo que se espera de todo creyente. Capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa palabra tribulación también la podemos entender, aflicciones, pruebas. Y sé que ya hemos pasado por este texto. Y hermanos, amigos, es bueno que repasemos. Para nosotros es bueno estarlo repasando, pero tampoco me voy a extender mucho. Si alguno quiere profundizar, puede solicitar el sermón correspondiente a ese pasaje. Pero este visitar es muy distinto al decir id en paz, calentados y saciados, por dos razones. Primero, porque este verbo visitar podríamos decirlo en español obispar. Obispar. La palabra obispo en nuestro contexto nosotros lo asociamos con el catolicismo, pero es el término que nosotros tenemos para pastores y ancianos en la iglesia. ¿Y qué es lo que hace un pastor o un obispo? Es un sobrevedor, es alguien que supervisa, alguien que vela, alguien que cuida, que hace todo eso y mucho más. Este visitar, por supuesto, no es exclusivo de los pastores, pero sin duda está llamando a que nosotros seamos un ejemplo en la congregación para hacerlo. ¿Qué nos está diciendo este texto entonces? Que aquel que dice practicar la religión verdadera, visita, cuida, vela y supervisa por las viudas y por los huérfanos. En este caso. En segundo lugar, ¿cómo sabemos que este visitar es diferente a la fe sin compasión? ¿Cuándo visita esta persona a las viudas y a los huérfanos? ¿Cuándo los visita? ¿En qué momento? En sus tribulaciones. En sus tribulaciones. No hay nada malo visitar al hermano cuando todo está bien, cuando lo llaman a uno para tener un tiempo de compañía, para simplemente sentarse a comer, para hablar, para alegrarse con otros en medio de un nacimiento de un bebé, de una boda. Todo eso es bonito y agradable. Está bueno participar en esos momentos, pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, y hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para bailar y hay un tiempo para endechar. Es agradable, sí, visitar cuando las circunstancias son favorables, pero cuando es más difícil, ahí, en sus aflicciones, es cuando más ese hermano lo va a agradecer. Visitamos nosotros en medio de la aflicción. Es algo que también tengo que decir con pesar, porque yo mismo puedo contar ocasiones en que no he podido estar con hermanos en circunstancias de aflicción, en medio de la pérdida de alguien. Pongámonos en el lugar de esta viuda o de este huérfano. Esta viuda y este huérfano difícilmente van a tener con qué recompensar a la persona que llega a visitarlos. Difícilmente. Ellos estaban para ser ayudados. Por eso es un pasaje que vemos que nos mueve a que nosotros mostremos esa bondad y esa compasión, porque es el tipo de personas a los que Cristo nos llamó a que mostráramos misericordia. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen cómo recompensarnos. Cristo premiará en el juicio de las naciones a aquellos que lo visitaron cuando Él estuvo enfermo. Y es una palabra similar al visitar que leemos acá, es decir, que lo supervisó, que veló y que cuidó por Él. Y las personas dirán, ¿pero cuándo te vimos enfermo, Jesús? Por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron a mí. ¿Visitamos a los enfermos? ¿Cómo está luciendo nuestro día a día? ¿Parecemos más como aquellos que pasan de largo donde hay necesidad y tristeza? ¿O como aquellos, como este hermano que profesaba la religión pura y sin mancha, visitando a los huérfanos, a las viudas, a los amigos o enemigos en medio de la necesidad? ¿Cómo está luciendo tu día a día? Con esto nos estamos acercando al cierre del sermón y una vez más ha sido un examen para nuestras vidas. Al principio yo les dije, ¿verdad?, que los destinatarios de esta carta, ¿quiénes eran?
las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, la gran mayoría eran judíos. La gran mayoría eran judíos. Y judíos que habían abrazado la fe cristiana. Pero ¿cómo es posible que ellos pasaran de un extremo a otro? ¿Cómo era posible que ellos también, estando en una situación de pobreza, no tuvieran compasión por aquellos que todavía tenían menos? Y es que el ser humano fácilmente se va a extremos. Los fariseos habían hecho de la religión un sistema donde la justicia se ganaba por obras. ¿Quiere usted ganar el favor de Dios? Complete esta medida de obras y usted tendrá el favor divino. Pero la cantidad de obras llegó a tal punto que Cristo les va a decir: ustedes han puesto cargas en los hombres que ni ustedes mismos pueden llevar. Ahora, pongámonos en lugar de un judío que está atribulado con esa presión de tener que realizar tantas y tantas obras para ver si gana el favor de Dios, y escucha el mensaje del Evangelio y dice: la salvación es por gracia. Él dice: esto es lo que yo necesitaba escuchar, que no tengo que hacer nada más para ganar el favor de Dios. Pero se queda ahí. Es decir, solamente vio una oportunidad para: excelente, ya no tengo que hacer nada más. Dios no es yo no me justifico delante de Dios por mis obras, estoy bien. Y se queda ahí. Es decir, realmente no confío en Jesucristo para la salvación. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Pasan de una vida tratando de impresionar a Dios con todo lo que hacen, a una en la que dicen: yo no tengo que hacer nada. Dios me ama tal como yo estoy viviendo. De hacer muchas obras pasaron a 0 obras del todo, aduciendo que ya no estaban bajo la ley. Y por eso vemos a hermanos en necesidad. ¿Qué leíamos ahora nosotros en la lectura continuada de la Escritura? En el diezmo, ¿a quiénes daban ellos? A la viuda, al huérfano y al extranjero y a los levitas, de lo que el Señor les había dado. La ley exigía estas cosas que eran buenas, pero ellos ni ahora ni eso estaban haciendo tampoco. Y llama la atención de nuevo las necesidades que ellos tenían, necesidades físicas, necesidades de ropa y alimento. ¿Y por qué llama la atención? Porque Jesús, una vez más en el Sermón del Monte, nos confronta con esto. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Dios cuida de ustedes. Si Él tiene cuidado de los pajarillos, ¿cómo no lo va a tener de ustedes? Pero lo que hay que entender también es que el Señor usa medios para proveer de esas necesidades. Es decir, Él ha dado el trabajo para que nosotros lo satisfagamos, pero también nos ha puesto a nosotros. ¿Para qué? Para que el que trabaja no tenga solamente para sus necesidades, sino para que tenga para compartir con los demás. Volvamos al hermano o a la hermana del versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. ¿Tenían este hermano o esta hermana una razón para afanarse del día de mañana? ¿Tenían una razón? Uno puede decir que sí, realmente estaban necesitando comida y alimento. Pero por otro lado, no la tenían. ¿Por qué? Porque si cada hermano de la congregación se hubiera ocupado en satisfacer esas necesidades, ellos sabían que no les iba a faltar nada. Y ese es el testimonio de la iglesia primitiva. ¿Qué nos dice a nosotros el libro de Hechos? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34 y 35. No había necesitados, ¿por qué? Porque cada uno se despojaba para que el que no tuviera, tuviera. ¿Cuántos pueden dar un testimonio similar? Yo me acuerdo ese día definitivamente ya no había que comer en la casa, pero ese día llegó un hermano y hubo que comer.
debería cargar nuestros corazones cuando hermanos no puedan decir lo mismo. Que ese día no había que comer y en efecto se quedaron sin qué comer. Que el Señor nos convenza a nosotros de nuestra falta de compasión. Que Él nos convenza de nuestra falta de compasión. Y apelando a ese convencimiento de esta falta de compasión, si esta noche usted está siendo convencido de esto, de que no es que no ha mostrado compasión suficiente, es que ni siquiera sabe lo que es la compasión verdadera, que usted dice, yo no he amado al prójimo, yo no sé qué es amar al prójimo. Si usted está reconociendo eso esta noche, yo le digo algo, yo le entiendo perfectamente, y muchos acá le pueden entender. ¿Por qué? Porque cada persona que ha sido redimida ha entendido que no merecía la misericordia de Dios, que lo que merecía era el castigo justo de la divinidad, y que cuando nosotros, viéndonos convictos de pecado, de muerte y de juicio, el Señor extendió sus brazos de compasión hacia nosotros. ¿Cuáles son mis palabras para usted esta noche? Acuda a Cristo, acuda a Cristo, Él no le echará fuera, para que Él se compadezca de usted y de su alma, y usted conozca lo que es la verdadera compasión, la misericordia y el amor y la salvación que solamente se encuentran en Jesús. Y al conocer la verdadera misericordia y compasión, usted pueda mostrar esa misericordia y compasión a otros. Y cuente cuán grandes cosas ha hecho Cristo con usted. ¿Por qué? Porque tendrás algo mejor que la comida y la ropa. Tendrás a Cristo, el verdadero tesoro. Él mismo será tu tesoro. Oremos. ¿Cuántos de nosotros, Padre, hemos sido reprendidos de nuestra falta de amor, de nuestra falta de compasión? Que nos mostramos emotivos, conmocionados por lo que vemos en noticias, pero menospreciamos al que tenemos enfrente en verdadera necesidad. ¿De qué vale decir que creemos en ti y no saciamos la necesidad del prójimo? ¿De qué vale? ¿De qué aprovechará? Tu palabra es clara. De nada. Convéncenos de pecado, para que acudamos a ti por perdón. Concédenos arrepentimiento y despierta almas para que conozcan la verdadera compasión, porque tú perdonas a tales pecadores también y los recibes, para que sean también instrumentos para mostrar compasión y misericordia a otros. Usa estas débiles palabras para confrontarnos y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén.